¿Un ratito? Ya. Buenas noches, adelante. Buenas noches, estimados amigos. Gracias al Partido Acción Popular por invitarnos a dictar un curso de oratoria, liderazgo y magnetismo personal que edita nuestra empresa Manager Group International, que es una empresa que representa a oradores de talla internacional, que nos dedicamos a motivar y a influenciar positivamente en las personas. Nosotros dictamos cursos a medianas y grandes empresas sobre diferentes temas, pero hoy vamos a tratar, dentro de nuestro campo de la oratoria, el liderazgo y magnetismo personal, tener como objetivo el siempre ayudar a los líderes a cómo lograr no solamente que tengan una comunicación más efectiva, sino que su personalidad sea atractiva para las masas. Hoy día vamos a abordar un tema muy pocas veces tocado en diferentes cursos de oratoria. Es un tema de vital importancia porque nosotros tenemos que saber cuál es el origen de la materia que uno estudia. Si tú vienes a un curso de oratoria, tienes que saber algo de historia de la oratoria para que entiendas desde sus raíces cuál es el contexto en el cual se ha desenvuelto y puedas entender la realidad que hoy vives. La oratoria es un poder. La palabra es un poder. Tú influyes positiva o negativamente en las personas gracias a lo que tú dices y por la forma como lo dices. Hoy día, entonces, sobre el tema de la historia de la oratoria, voy a invitar a un renombrado conferencista motivacional, expositor exclusivo de Manager Group International. Él es abogado con más de 40 años de experiencia profesional, ha sido juez, fiscal, ha sido gerente de múltiples instituciones públicas, tiene una amplia experiencia en liderazgo y ha sido autor de libros como por ejemplo El Juicio de Alimentos, un libro muy exitoso que se dictó hace muchos años atrás, y actualmente ha publicado un magnífico libro de forma exitosa, Para matar a Goliat. Este libro enseña a cualquier persona, sea joven, sea profesional, sea empleado, a cómo lograr desenvolverse en un mundo laboral competitivo, desde cómo elaborar un currículum vitae hasta cómo conseguir el mejor empleo bien remunerado. Las personas muchas veces se quejan de que no hay trabajo y quizás no se preguntan qué estoy yo haciendo mal para que nadie me contrate. En este libro, Para matar a Goliat, te dan un sinnúmero de respuestas, tácticas y estrategias para triunfar laboral y profesionalmente. Con ustedes, señores, recibamos con fuertes palmas al doctor Miguel Ángel Garibaldi Latorre. Adelante, maestro. Muy buenas noches, muy agradecido, doctor Randall Estelo, mi profesor de oratoria, por si acaso. Y bueno, la oratoria es importantísima porque, como bien acaba de decir el doctor Randall Estelo, nos permite a nosotros desenvolvernos y además hacer que los demás hagan lo que nosotros queremos en el mejor sentido de la palabra. ¿Cuándo nace la oratoria? La oratoria como conocimiento o como práctica. Esto se remonta a los tiempos verdaderamente muy pero muy remotos. En la Biblia ustedes han podido apreciar que en el capítulo 1 de la Biblia dice: en el principio era, ¿qué cosa? En el principio era el verbo, ¿no? El principio del verbo. ¿Y el verbo qué cosa es? El verbo es palabra. El verbo es decir. El verbo es lo que nosotros comunicamos. Y cuando dice que en el principio era el verbo, quiere decir que lo primero que existió en el universo inclusive fue la palabra. De tal manera de que cuando hablamos nosotros de oratoria, estamos hablando de algo verdaderamente remoto. Pero ¿qué cosa es en buena cuenta oratoria? La oratoria tiene que ver con la oración. ¿Y la oración qué cosa es? La oración es orar. La oración es hacer un discurso. La oración es comunicarse. Ahora, la oratoria es parte
del trabajo de quién? La oratoria es parte del trabajo del orador, la persona que habla en público. La oratoria, en buena cuenta, que es el arte de hablar bien, el arte de comunicarse, el arte de persuadir, fundamentalmente. Hoy, por ejemplo, los políticos, los empresarios, los profesionales tienen que hacer uso de la palabra para poder comunicarse, para poder llegar a convencer a las personas con las cuales están tratando. De ninguna manera puede obviarse, de ninguna manera puede evitarse hablar. La persona que carece de recursos de oratoria está perdida prácticamente. Pero la oratoria pues tiene sus bemoles, ¿no? Como todo conocimiento, como toda forma de expresarse. La oratoria fundamentalmente tiene como objetivo el convencer. El convencer. Un vendedor tiene que convencer a su posible comprador. El comprador no va a comprar si el vendedor no lo convence. Pero quien habla, quien trata de convencer, tiene que estar previamente convencido él mismo que lo que está diciendo y que lo que está vendiendo es bueno para el posible comprador. Es importante señalar en cuanto a lo que se refiere a la historia de la oratoria, que es parte de la retórica, ¿no? ¿Y qué cosa es la retórica? La retórica es un conjunto de normas, un conjunto de formalidades para poder establecer un bien hablar, un bien decir, un bien expresarse. ¿A cuánto tiempo se remonta esto? Se remonta al siglo IV antes de Jesucristo. El primero que habló sobre oratoria, el primero que habló sobre la palabra en sentido técnico, en sentido científico, fue Aristóteles. Aristóteles, que fue uno de los hombres que sentó las bases tanto de la retórica como de la poética en sus tiempos, un hombre sabio, un hombre que había tenido un contacto tan importante con personalidades como fue Platón, y fue justamente discípulo de Platón. Platón tuvo un gran cariño, una gran estimación por Aristóteles, y Aristóteles llegó muy, pero muy lejos en cuanto a lo que se refiere a sus conocimientos. Estableció inclusive lo que se llama hoy día el Liceo, estableció lo que se llamó la famosa escuela peripatética o la escuela de los paseantes. El primer científico, el primero que clasificó el conocimiento humano, Aristóteles. Y además, nosotros recordamos anecdóticamente que Aristóteles fue maestro de Alejandro, ¿verdad? Maestro de Alejandro. Y obviamente que para ser maestro de Alejandro tenía que haber sido pues un personaje verdaderamente importante para tener un discípulo de la naturaleza que fue Alejandro el Magno, el conquistador del mundo antiguo, el hombre que llegó más lejos en la geografía de la antigüedad, llegó hasta la India y estuvo casi a punto de llegar a China, pero desgraciadamente el cansancio después de 10 años de campaña por todos estos mundos tan extraños, cansados, se tuvieron que regresar, y como ustedes saben, por la historia, Alejandro falleció muy joven, a la edad de 30 años. En cuanto a lo que se refiere a los grandes oradores, la historia siempre nos deja a nosotros lecciones, la historia siempre a nosotros nos deja grandes enseñanzas. El gran orador de la historia es justamente un personaje que nadie pensaba que iba a ser un gran orador. Y nosotros lo conocemos con el nombre de Demóstenes, ¿no? Demóstenes era gago, Demóstenes tenía un problema de habla, no podía pronunciar bien las palabras. Y la gente se burlaba de él en Atenas. Pero un buen día Demóstenes se propuso ser el mejor orador. Claro que la gente que escuchaba a Demóstenes, que él decía que iba a ser un gran orador, se reía, porque con esa forma de hablar que tenía, con ese defecto que tenía, no podía de ninguna manera pues, ser un gran orador. Pero dicen de que Demóstenes se iba a la orilla del mar,
muy de mañana y se ponía unas piedrecillas debajo de la lengua, y en esa forma él hablaba y hablaba y hablaba en voz alta, hasta que dicen de que eso le hizo dominar de tal manera su lengua que un día salió hablando perfectamente, y cuando lo vieron, escucharon hablar en el Ágora, ¿no? En la plaza pública que era el Ágora, en Atenas, la gente quedó sorprendida, ¿no? Como este individuo que antes había tenido gran dificultad para pronunciar una sola palabra, hoy día salía diciendo grandes discursos de retórica, ¿no? Entonces, para que vean ustedes lo que es además la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando alguien se propone hacer algo. Dicen por ahí que el éxito es una decisión, ¿no? El éxito es una decisión. Demóstenes se propuso ser exitoso, Demóstenes se propuso ser un gran orador y lo logró. Entre las grandes obras que se cuentan de Demóstenes, hay una que se titula Las Filípicas, ¿no? Las Filípicas. La gran obra del orador Demóstenes tiene que ver con la política, porque acontece de que llega un momento en que Grecia se ve dominada por Macedonia, que era un grupo de civilización que estaba muy apartada de Atenas, pero que tuvo un gran líder que fue Filipo. Y Filipo, padre de Alejandro, conquistó prácticamente todo Grecia. Y Demóstenes estuvo siempre en contra de que Filipo se apoderara de Grecia, a tal punto de que él se propuso impedírselo. Y escribió él una serie de discursos que lo llamó justamente las Filípicas en contra de Filipo de Macedonia. Demóstenes, además, fue coronado, iba a ser coronado, pero uno de sus competidores, que fue Esquines, impidió, ¿no? O pretendió impedir de que coronaran a Demóstenes, y Demóstenes entonces tuvo que escribir una obra con la finalidad de hacer que efectivamente le dieran esta coronación, y esta fue justamente sobre la coronación, ¿no? En la historia de la oratoria universal se conoce como el discurso más perfecto que se haya hecho en oratoria, ¿no? El discurso de Demóstenes contra Esquines. Y Esquines además no era cualquier persona, Esquines no era cualquier cosa, Esquines también era un gran orador, y era como si se enfrentaran pues dos boxeadores de peso pesado, ¿no? Porque eran los mejores oradores de ese momento. En Grecia pues hubieron grandes oradores, y no solamente Demóstenes, todos los políticos, ¿no? Que tienen ustedes a Pericles, ¿no? Que es el que le da el nombre justamente al siglo que permitió que Grecia, Atenas en especial, llegara a ser la cultura, la civilización más importante de ese momento, ¿no? Se conoce con el nombre de la Edad de Oro, ¿no? O el siglo de Pericles, en donde desarrollan no solamente la oratoria con Demóstenes y otros grandes oradores, sino también la escultura, ¿no? Desarrollan la filosofía, desarrollan el teatro, Esquilo, Sófocles, Eurípides, en la comedia Aristófanes, Hesíodo, en la literatura y en la poesía lírica, y así grandes personalidades. Y en estos momentos no solamente la oratoria era para una cuestión de política, sino que la oratoria también era para una cuestión de la poesía, ¿no? Las famosas odas que se escribieron en esos tiempos y que se recitaban y que se hacían en los concursos, en las grandes festividades que habían en esos tiempos, que fueron justamente las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas no solamente había la competencia de la maratón, la competencia del lanzamiento de jabalina, la competencia del lanzamiento del disco, de la bala y de tantas otras disciplinas que hasta el día de hoy todavía subsisten,
sino que las Olimpiadas estaban también adornadas con concurso de oratoria, ¿no? Había concurso de oratoria, había concurso de teatro, había concurso de poesía, y las coronas no solamente eran para los deportes, las coronas también eran para la sabiduría, las coronas también eran para la sapiencia, y en especial en este caso para la oratoria. Después de Grecia, también en Roma, o sea, en el mundo latino, también hubieron grandes oradores. Y el mayor orador de Roma justamente fue Cicerón, ¿no? Este personaje, Cicerón, a quien conocíamos como Marco Tulio Cicerón, fue el orador de Roma. Como lo fue Demóstenes para Grecia, Cicerón lo fue para Roma. Así como escribió o como hizo esta oratoria con las Filípicas, Demóstenes, Cicerón lo hizo con las denominadas catilinarias, ¿no? Catilinarias. Era la época de los triunviros, ¿no? Era la época de los triunviratos. Julio César, Pompeyo, Craso, Sila, Mario, ¿no? Había una gran problemática sobre la política, si la república iba a continuar o no iba a continuar. La república había sido la época más sana, la época más gloriosa que había tenido, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la pulcritud en la política, ¿no? en Roma. Sin embargo, habían quienes no querían que continuara la república y conspiraban para que la república desapareciera, para que la república cayera. Entonces Cicerón se opuso a esto, y como Cicerón se oponía a esto, la única manera era ir al foro, así como el ágora fue en Atenas, en Roma era el foro, el lugar público donde hablaban los oradores, ¿no? Y Cicerón, ¿no? Marco Tulio estaba siempre en el foro hablando en contra de aquellos que estaban fraguando la posibilidad y la forma de echarse abajo la república, a tal punto que llega inclusive a ser asesinado el mismo Julio César, ¿no? Marco Antonio, y el mismo Cicerón pagó con su vida, ¿no? Este deseo, esta gran posibilidad que tuvo de conservar la república. Al final termina la república, como nosotros sabemos, y empieza el imperio, ¿no? Y el imperio empieza con Augusto, ¿no? El que había sido denominado como heredero de Julio César. Por historia conocen ustedes también cómo termina el imperio, ¿no? Dividiéndose entre Oriente y Occidente, y hasta nuestros días inclusive se conservan todos estos rezagos, ¿no? Porque ustedes están viendo que en Turquía, en donde se asentó justamente el Imperio Romano de Oriente, hasta el día de hoy existen todavía esos rezagos, ¿no? De la división de dos mundos, un mundo de Occidente y un mundo de Oriente, y ese conflicto que parece que nunca va a terminar, porque tiene miles de años, ¿no? Hasta el día de hoy. Hemos visto pasar cuántas personalidades, hemos visto pasar cuántos hombres importantes en la historia, y cuántos acontecimientos, y hasta el día de hoy se conserva esto, ¿no? La pugna que existe entre Oriente y Occidente. Julio César también fue un gran orador. Nosotros conocemos por historia que él escribió justamente una obra que se titula Historia de la conquista de las Galias, porque justamente fue Julio César el que sometió a los galos, lo que ahora son los franceses, ¿no? Inclusive también los germanos. Y Julio César fue el que acuñó esa famosa frase de Vidi, Vidi, Vinci, ¿no? Vine, vi y vencí, cuando atravesó el Rubicón para derrotar, ¿no? A quienes se oponían a sus grandes campañas, para quienes se oponían a sus grandes posibilidades. Otro de los hombres importantes en materia de oratoria, en materia de historia, también fue Publio Virgilio Marrón, más conocido como Virgilio. Virgilio, orador, Virgilio, escritor, autor de las bucólicas, autor de las lógicas y autor de una obra importantísima que se llama la Eneida. No sé si ustedes recuerden con qué está relacionado la Eneida.
La Eneida está relacionado con la Odisea, está relacionado con la Ilíada, sobre todo con la Ilíada, porque dicen que cuando los griegos tomaron Troya, después del famoso capítulo del caballo, ¿no? Del caballo de madera, que ingresan a la ciudad de Troya o a la ciudad de León, hay un personaje ahí que es Eneas, ¿no? Y Eneas huye de Troya y llevándose a su padre, dice, cargado sobre las espaldas, se fue hasta el sur de Italia y ahí fundó la Italia primitiva, ¿no? O sea, una de las teorías que habla justamente, leyendística por supuesto, de la fundación de Roma, es que Eneas fue el fundador de Roma. Y Virgilio escribe una especie de Odisea, pero en la persona de Eneas como su fundador. Otro personaje que utiliza la oratoria para llegar a las masas, para llegar al pueblo, para llegar al corazón de la gente, porque a través de la oratoria nosotros llegamos a dos partes fundamentales de la persona. La persona tiene una parte fundamental que es el corazón y otra parte fundamental que es el cerebro, ¿no? Cuando nos quieren vender algo, van al cerebro. Cuando nos quieren convencer de algo noble, van al corazón. Jesús de Nazaret fue también un gran orador, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, fue un gran orador. Y sobre todo que su oratoria se basó en qué? Se basó en las famosas parábolas, ¿no? Que es una forma de la literatura, es una forma de la literatura en prosa, ¿no? Modernamente lo sabemos eso porque en secundaria inclusive hemos estudiado esta parte de la literatura. Estas parábolas con las cuales él enseñaba, ¿no? Enseñaba a la gente, ¿no? Cuál debería ser su comportamiento en este mundo. Sus piezas de oratoria, como son las parábolas, fueron tan efectivas que el día de hoy hay 1.000 millones de seguidores de Cristo, ¿no? Y ellos están con su asiento en Roma, ¿no? Son 1.000 millones de cristianos, inclusive algo más de 1.000 millones porque hay cristianos de extracción católica, cristianos de extracción protestante, ¿no? Es decir, miren ustedes el poder que tuvo la palabra, ¿no? El poder que tuvo la convicción, el poder que tuvo el decir, ¿no? Algo con una convicción tal que llegó justamente a ganar a tantas personas. Históricamente está comprobado. Es importante señalar esto. La Edad Media no tiene grandes representantes en la oratoria, porque la Edad Media fue una edad oscura, ¿no? Una edad, se puede decir, muy oscura en el sentido de Occidente, porque en el sentido de Oriente, sí, Oriente, Medio Oriente sobre todo, sí se manifestó en la civilización, se manifestó en la cultura, los árabes, ¿no? Ahí tienen ustedes la matemática, el arte, ¿no? La química, la física, ¿no? Los árabes desarrollaron, pero eso fue en Medio Oriente. Occidente se quedó en esa parte, ¿no? Y la oratoria no desarrolla en ese tiempo. Sin embargo, en la Edad Moderna hay una gran explosión de oratoria. ¿Por qué? Porque es la etapa que se denomina la edad de las luces, ¿no? La ilustración. Y la ilustración trae como consecuencia, ¿qué? Trae como consecuencia las nuevas ideas. Y con las nuevas ideas viene ¿qué? Viene la enciclopedia, ¿verdad? Los grandes enciclopedistas, Diderot, ¿no? D'Alembert, entre ellos, y los grandes oradores de la Revolución. ¿Cuándo se inicia esto? Esto se inicia en el siglo XVIII, casi al final del siglo XVIII, 1789, el año de la Revolución, el año de la toma de la Bastilla. Y los grandes oradores de ese tiempo eran oradores políticos, ¿no? Y eran filósofos además. Ahí tienen ustedes a quién, tienen ustedes a Maximiliano Robespierre, tienen ustedes a Danton y tienen a Jean-Paul Marat. Y además a Mirabeau, cuatro grandes oradores. Y también, ¿por qué no mencionarlos como oradores? A Voltaire, a Montesquieu, a Rousseau. La oratoria fue muy importante en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la política se discutía en los foros, la política se discutía en los recintos, ¿no? de la política del momento, ¿no? Girondinos, jacobinos, los de la llanura, ¿no? Todos tenían una posición
y de entre los que más destacó fue sin duda alguna Mirabeau. Y uno de los que también destacó y que tuvo un final muy triste fue Maximiliano Robespierre, ¿no? Que para no ir a la guillotina se pegó un tiro en la sien, pero con tan mala puntería, ¿no? Con tan mala posición, que solamente se lesionó el maxilar, ¿no? Lo amarraron y así lo llevaron a la guillotina, ¿no? Él que había sido el que había implantado la guillotina terminó aguillotinado también, ¿no? Por eso dice el dicho que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Claro, así fue. Bueno, estos son grandes personajes. Napoleón, sin duda alguna, fue un buen orador. Sobre todo porque Napoleón tenía lo que se llama la oratoria militar, ¿no? Las famosas arengas, ¿no? Napoleón, antes de cada batalla, incentivaba a través de sus palabras, a través de su discurso, a sus soldados para que fueran a la batalla, ¿verdad? Decía, 5.000 años de historia os contemplan ustedes que van a librar estas batallas, ¿no? La batalla de las pirámides, la batalla de Abuquir, ¿no? Contra los mamelucos del sultán de Egipto, ¿no? En la famosa campaña que llevó a cabo justamente, ¿no? En la tierra de los faraones, y que fue de gran resultado para la historia, para la civilización, para la humanidad, porque se obtuvieron grandes conocimientos en estas campañas, ¿no? Napoleón no era solamente un soldado, era un general, un guerrero. Napoleón era un hombre también culto, un hombre que tenía un sentido de la civilización, ¿verdad? De la cultura. De tal manera de que cada vez que él hacía una campaña a Medio Oriente, a un lugar lejano, en donde existían las grandes posibilidades de aprovechar esa cultura, él llevaba sabios, llevaba gente inteligente, gente culta, ¿no? Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, los conocimientos de la matemática, ¿no? El hecho de haber encontrado la famosa piedra de la Roseta, ¿no? Descifrada por Francisco de Champollion, ¿no? Descifrar todos esos secretos, todos esos conocimientos que hubieron de 5.000 años de historia, de 5.000 años de cultura. Fue muy importante para la historia de la humanidad este conocimiento, estas grandes campañas que se llevaron a cabo. Casos especiales, decía yo hace un rato, fueron dos personajes en la historia contemporánea, ¿no? Uno fue Benito Mussolini, gran orador de masas, sobre todo algo muy interesante, ¿no? Miren ustedes el poder que puede tener la palabra, el poder que puede tener la oratoria en un personaje como Benito Mussolini, un pequeño delincuente a la edad de 13, 14 años, se convierte después en un periodista más o menos oscuro, y de la noche a la mañana, con esos discursos tan enardecidos y tan violentos, se convierte en un líder, ¿no? Y se apodera de Italia, pretendiendo resucitar el Imperio Romano para hacer 1000 años más de dominación. Lógicamente, nosotros sabemos cómo terminó Mussolini, pero Mussolini en el Quirinal salía al balcón y con gran espectáculo, ¿no? Como si se tratara de una obra de teatro, salía vestido con uniformes. Dicen que Mussolini tenía en el ropero 1500 uniformes distintos, ¿no? Y cada vez que salía al balcón del Quirinal, en el Palacio en Roma, ¿no? A decir un discurso, y la posición que él tomaba cruzado, ¿no? De brazos, con los sombreros y los gorros, y hablando, la gente quedaba pues tremendamente impactada, ¿no? El discurso nacionalista, ¿no? Sobre todo los discursos nacionalistas, que aparte son muy peligrosos, ¿no? Los discursos nacionalistas. Y lógicamente llevó a Italia pues a la desgracia, ¿no? A pretender hacer nuevas conquistas y hacer nuevos imperios coloniales, que ya estaban, los imperios coloniales estaban pasando de moda en ese momento ya, porque Inglaterra estaba llegando ya al final, Francia también, y recién Italia quería iniciar un imperio, ¿no? Conquistando Eritrea, Etiopía, ¿no? El norte de África, un pueblito de negritos, ¿no? Ahí en el norte de África, lo cual significó pues un acto verdaderamente bochornoso y ridículo, ¿no? Terminó Mussolini, a pesar de su gran oratoria y sus grandes calidades de grandilocuencia, ¿no? Terminó ahorcado de cabeza
él y su amante, ¿no? Clara Petacci, en Milán, ¿no? Murió. Y uno que fue verdaderamente desastroso para la humanidad fue Hitler, definitivamente. Adolf Hitler, ¿no? Nos damos cuenta nosotros de que muchos de los personajes que han llegado a la cima, que han llegado a la cumbre, por lo general han estado en el llano, ¿no? Muy abajo, ¿no? Hitler era simplemente un cabo del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Lo habían rechazado en la escuela de arte, lo habían rechazado en la universidad, no lo habían querido como oficial en el ejército porque solamente llegó a cabo, y sin embargo de la noche a la mañana aparece pues en una cervecería de Múnich, ¿no? O München o Múnich, como se pronuncia en el idioma de los Strugenbachen, ¿no? Y Hitler se convierte en el amo de Alemania. ¿Por qué? Por la palabra, por la oratoria. Miren ustedes, se puede utilizar, como decía el doctor Castelo hace un rato, ¿no? Se puede utilizar la palabra, se puede utilizar el convencimiento, se puede utilizar la retórica, se puede utilizar la oratoria para lo bueno, como se puede utilizar también para lo malo. La palabra es un instrumento de doble filo. Por un lado puede hacer el bien y por otro lado puede hacer el mal, ¿no? Es como el bisturí en manos de un cirujano que puede salvar la vida, en manos de un delincuente que puede quitar la vida, que te puede atravesar el corazón, no justamente para practicarte una cirugía, sino para matarte, ¿verdad? Lo mismo sucedió con esto, ese gran don que tuvieron tanto Mussolini como Hitler, de la palabra, lo utilizaban para destruir a la humanidad. Vean ustedes lo que pasó, ¿no? Y esa forma, ¿no? Es decir, si ustedes revisan las películas, los documentales de los discursos de Hitler, es verdaderamente algo impactante, ¿no? Es decir, es un lenguaje no solamente de la palabra, es un lenguaje de todo el cuerpo, es un lenguaje de la cara, ¿no? De los gestos, de las facciones, de lo que él dice y la forma como lo dice, ¿no? Él ensayaba, dice, frente al espejo sus discursos. Antes de salir al pueblo, al público, se miraba en el espejo de cómo lo iba a decir y de cómo iba a hablar, ¿no? Y esto es efectivo, ¿no? Porque si ustedes llevan en algún momento un curso de oratoria se van a dar cuenta más, se profundiza lógicamente en un curso más amplio, ¿no? De qué recursos utilizar para convencer a la masa, qué recursos utilizar para convencer a un pueblo que está escuchando un discurso. Y sobre todo hoy día, miren ustedes que esto es importante, ya no es el discurso tanto el de la plaza, porque ahora con la tecnología existe el discurso de las redes sociales. Entonces miren ustedes lo que es. Una persona ya no solamente va a hablar delante de 100.000 personas al frente, va a hablar delante de millones de personas a través de las redes sociales. Entonces miren ustedes qué importancia tiene la palabra. Miren ustedes, cuando a Napoleón le preguntaron qué iba a hacer cuando desembarcara en Inglaterra, nunca llegó por supuesto, pero cuando desembarque usted en Inglaterra, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Lo primero que voy a hacer es voy a encerrar a todos los oradores, a todos los discursadores y también a los periodistas, porque con un discurso me echan abajo, con un discurso me echan abajo. O sea, miren ustedes el peligro que había, ¿no? No solamente de la palabra dicha, de la palabra hablada, sino también de la palabra escrita, peor aún todavía, ¿no? Porque si ya la palabra hablada es un peligro, ¿no? Era un peligro, la palabra escrita, con mayor razón, por eso dice, nunca puede más la espada que la pluma, ¿no? Nunca puede más la espada que la pluma. Eso es muy importante saberlo. La palabra, finalmente, difícil de controlar, claro que es difícil de controlar, porque en el Evangelio de Santiago, hay una parte que dice la lengua, ¿no? La lengua es pequeñísima. La lengua es pequeñísima. Esta lengua tan pequeña maneja y dirige un cuerpo, dirige una mente. Usted en un barco con un timoncito de este tamaño puede hacer que el barco vaya por distintos sitios. Pero esta lengua, este cuerpo no puede de ninguna manera, ¿no? Mantener esta lengua. Porque la lengua
de por sí sola, es muy poderosa. Eso es importante saberlo, sobre todo para conocimiento y mejor gobierno, ¿no? Difícil de controlar, es pequeña pero difícil de controlar. Finalmente debo decir lo siguiente, recomiendo algunos libros en materia de oratoria, ¿no? Hay un libro importantísimo, ¿no? Que es justamente de Mandino, ¿no? Que se titula El don del orador. Recomiendo la lectura de este libro, es importantísimo que lo vean, El don del orador, Mandino, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar muchos de los secretos y muchas de las virtudes y de las calidades que tiene la palabra y su uso en las distintas profesiones. No hay que ser abogado, maestro, político para hacer uso de la palabra. Todos nosotros tenemos necesidad de manejar la palabra. Todos nosotros tenemos las posibilidades además de desarrollar el don de la oratoria. ¿Perdón? Mandino. Sí. O-G Mandino. ¿Ya? Bueno, esto es todo lo que les tenía que decir brevemente. Si ustedes quieren a bien, en alguna oportunidad, pueden consultar con